Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta recta final. Vamos a decir las cosas como son, a esta recta final, ya los últimos días, últimas 2-3 semanas de las campañas electorales que hemos estado viviendo. De la campaña electoral, usted ya tiene ahí en mente por quién votar, o muy seguramente es como ese gran número de guatemaltecos en los que me puedo incluir yo, que todavía estamos indecisos por quién votar, a quién darle la confianza para dirigir este país. Es por eso que nosotros hemos estado teniendo aquí estos programas para que usted vea quiénes van a ser sus futuros diputados, sus futuros alcaldes y el futuro binomio presidencial, que hay que hablar que es una cosa muy importante, aunque algunos hoy quieran decir, no, el presidente ya no importa, que el Congreso sí, pero no, aquí vamos a hablar y vamos a decir las cosas, la papa pelada, las cosas como son. Pero le damos la bienvenida al candidato a la presidencia de la República de Guatemala por el Partido Cabal. Él es el doctor Edmond Mulet. Doctor, bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A usted muy amable, gracias por esta oportunidad, por este espacio. A nosotros, muchas gracias, muy amable a usted también. Un saludo también a todas las personas que amablemente nos están viendo y escuchando a nivel nacional. A nivel nacional, sí, mira, a veces nos llegan mensajes que nos están viendo que en Chiseco, otras veces que en Jutiapa, que en Neva. Sí, entonces, sí. Ya no sabemos a dónde llegamos, sí, pero la gente muy linda nos escribe y nosotros leemos todos los comentarios. Pero yo le quiero contar a ellos, antes de decirle a usted que se presente, que yo lo estaba molestando. ¿Dónde? ¿Y los guardaespaldas? Y los camarógrafos, estilistas, los de imagen, los que le limpian el sudor, no veo a nadie aquí. Déjenme contarle que vino solo el doctor. Yo me asombré con eso porque hemos tenido casi que hasta candidatos a concejales o secretarios, algo así, que traen un ejército. Entonces no lo veo acompañado de nadie. ¿Qué pasa ahí, doctor? No, ahorita pues, estamos aquí en este edificio de la zona 10 y antes de subir a este programa estaba yo comiendo allá en Burger King, allá abajo. Eso es un mi pie bien caliente, muy bonito, con una Pepsi, y no hay que decir marcas, pero una agua gaseosa. Y ahí estuve antes de pasar para acá. No, hombre, pero buenísimo. No anda uno ahí con esas grandes cosas. Sí es cierto que hay que cuidarse, ¿verdad? Porque aquí en este país uno nunca sabe, hay que tomar precauciones, pero tampoco andar haciendo show y andar ahí exhibiéndose, que uno anda con armamento pesado y largo y con guardaespaldas y con... No, tranquilos, hombre, tranquilos. Y le comento eso porque hay personas que la gente juzgue si está bien o está mal, la gente va a juzgar, pero que traen gente que le limpia el sudor, otros que les toman notas, otros que los graban, otro que le está viendo las redes, otro que se está cuidando el carro ahí abajo. Entonces se ve como que una cultura, ¿qué opina de esa como que cultura de ver al político como un mesías? De que va a salvar los problemas, o un político que puede pertenecer a la realeza, de que necesita todos esos honores. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que forma parte del ego. Aquí muchas personas se sienten más importantes cuando se rodean de toda esa parafernalia y que creen que con eso van a salir. Y la campaña pasada había un candidato que era impresionante, como andaba antes un carrito y después le prestaron una camioneta de esas grandes, negras, inmensas, largas, marca Cadillac, ¿verdad? Marca Cadillac. Y entonces cuando se bajaba ahí la camioneta, y la esposa de él era como que era la primera dama, unas cosas, unas ínfulas y unos aires. No, hombre. Hay que cambiar esa cultura, doctor. Hombre, hay que poner los pies en la tierra, hombre. Doctor, buenísimo. No cambiemos. Ya hay mucha gente que lo conoce. Su nivel de conocimiento en las encuestas se refleja que ha ido subiendo comparado a las elecciones pasadas, en las de que pues, quedó en un tercer lugar, pues, quedó en un buen puesto para estas elecciones. No me lo va a negar. Ahorita usted estaría prácticamente en un segundo lugar, doctor. Estaríamos hablando que se estaría colando. Hombre de poca fe. ¿Qué segundo lugar? El primero. Dice, vamos en primero. Va, pues, no, me parece. Entonces, todavía estamos ahí, primero, segundo, tercero, ahí dependiendo de las encuestas, cómo se están. Hay gente, doctor, que todavía no sabe por qué votar. Sí. Y hay gente y tienen razón. Y tienen razón. O sea, además porque la campaña electoral es muy corta, muy breve. Entonces, para uno poder presentar sus programas, sus ideas, a veces no hay tiempo. Y eso está en el problema pues, de la ley electoral, que cualquier cosa que uno dijera antes de los 90 días de campaña electoral, lo acusaban a uno. Campaña anticipada, al bote, delito. Yo publiqué un libro, mi autobiografía, donde cuento mi vida, donde nací, mis relaciones de familia, y como toda vida, en ese libro cuento mis alegrías, mis tristezas, mis fracasos, mis éxitos, una vida normal. No hablo de política, no hablo de partidos, no hablo de elecciones, nada ahí. Delito se está promocionando. Yo tuve que ir al Tribunal Supremo Electoral a firmar una declaración jurada que ya no iba a hablar del libro.
Ahorita ya estamos en campaña, ya se puede, pero así, ¿cómo va uno realmente? Incluso había medios de comunicación que no lo entrevistaban a uno, porque el Tribunal Supremo Electoral los podía sancionar, porque estaban promocionando a alguien. O sea, eso hay que cambiarlo, pues, que tenemos que tener en Guatemala una cultura de discusión, de debate, de señalamiento de las cosas que no trabajan bien en el pasado, y no limitarlo solamente a 90 días. Incluso el director de Registros Ciudadanos el otro día dijo que Mulet debiera limitarse a comentar solo temas de su programa de trabajo. Como que, y entonces la libertad, la libre expresión del pensamiento, ¿ves dónde está? Entonces, poco a poco, nos estamos deslizando a un sistema totalmente autocrático. Ahorita, las acciones que se han tomado contra periodistas, contra jueces, contra funcionarios del Ministerio Público, o sea, una persecución tremenda, y eso va cerrando los espacios democráticos que debiéramos tener en el país. Por eso, regresando a los 90 días pues, de campaña, no hay suficiente tiempo, espacios para uno realmente presentar sus ideas, sus propuestas y todo, y por eso es que yo aprecio este momento, gracias, oportunidades doctor. como no, creo, yo soy el agradecido, porque es una oportunidad también para darse a hablar un poco de la situación del país y qué vamos a hacer para resolverlos. Doctor, hay gente que, si bien lo ha visto que en pancartas, que en publicidad, que sabe que usted es un candidato, pero hay gente a la que también cree que es necesario conocer quién es la persona detrás del político. Sí. Entonces, ¿quién es Edmond Mulet? ¿Quién? O sea, nos quitamos el buen chapín, el tacuche de político. ¿Quién está detrás? Aunque sabemos que su vida ha sido una carrera diplomática, pero cuéntenos usted. Bueno, esa pregunta de quién es uno, ¿verdad? Yo me la vengo haciendo desde hace 60 años, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es esa pregunta existencial que, claro, que todos nos hacemos, ¿no? Bueno, yo nací hace muchos años, es evidente, hace muchos años en la ciudad de Guatemala, en la 12 calle y Quinta Avenida, zona 1, en un sanatorio se llamaba Sanatorio Ortiz, ahí nací. Y luego pues tuve grandes oportunidades. Mi padre era funcionario consular de Guatemala, entonces trabajó en Nueva York, trabajó en Montreal, en Canadá, fue embajador en Suiza, entonces tuve la oportunidad, todos mis estudios de primaria, hacerlos un año en cada país. Difícil para un patojo adaptarse a los idiomas, los sistemas educativos de cada país, pero se sufre, pero es un acervo que le queda a uno, que uno no se da cuenta en ese momento, pero que le queda a uno ahí para el resto de la vida. Ya toda mi secundaria sí la hice en Guatemala, en el Instituto Adolfo Béjol Central, ahí me gradué, estudié Derecho, me gradué en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Años difíciles, los años del conflicto. Eran tiempos recios, dijo Vargas Llosa. Muy difíciles. Sin embargo, le quiero contar que cuando doy pláticas y conferencias a jóvenes de diversificado, de las universidades, y les hablo de la guerra en Guatemala, del conflicto interno en Guatemala, muchos de ellos se me quedan viendo como que yo estuviera hablando de la guerra de las galaxias. Ni enterados. Aquí no pasó nada, aquí no hubo 200,000 muertos, aquí no hubo 80,000 viudas, aquí no hubo 300,000 huérfanos, aquí no hubo decenas de miles de guatemaltecos viviendo en campamentos, exilados en Honduras o en México. Aquí no pasó nada, ni enterados están. Y eso sí es un grave problema, cuando no conocemos la historia del país. Y entonces, de nuevo, y eso es lo que a mí me aterra, estamos escuchando voces de odio, de rencor, de división, de polarización, de maniqueísmo, que tanto daño nos hicieron en el pasado y que podemos volver a caer en una situación así de conflicto. Entonces, yo creo que es importante conocer la historia de nuestros países para no cometer los mismos errores. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo, dice la famosa frase que muchos la han visto en una novela y no vamos a decir qué tipo de novela. Pero doctor, mire, yo soy patojo evidentemente, y seguramente hay gente de mi edad que, mire, primero que nada, paréntesis, lamentablemente la mayoría de jóvenes de 18 años no se empadronaron. Eso es algo muy lamentable. Pero hay una cantidad de jóvenes que ahora ya se cuestionan. Ahora ya no se dejan ir por jingles, ya no se dejan ir por cancioncitas de campaña, ni nada, sino que cuestionan. Y esa es la pregunta. ¿Qué lo motiva a usted ser presidente? ¿Cuál es la motivación? Bueno, es un proceso de concientización que no es uno no amanece un día porque se le apareció un ángel en la noche diciendo vos vas a hacer un llamado de Dios, como muchos dicen usted. Sí, no, tampoco. Es un proceso que uno va a ir madurando y personas que le hablan a uno, que se le acercan, que proponen. Y a mí lo que me determinó eso fue mi trabajo que hice en Haití y a nivel internacional de Naciones Unidas,
el trabajo que fui a hacer a Haití para pacificar y estabilizar a Haití. Haití, que fue el país más rico y más desarrollado del Caribe, llegó a ser el mayor productor y exportador de azúcar del mundo. Wow. Haití era un país rico, desarrollado, había producción, exportaciones, había infraestructura, había educación, todo caminaba bien, y de un momento a otro entraron por ese camino de degradación que los convirtió en lo que son, uno de los países más retrasados del planeta. Más que Estado fallido, es una ausencia de Estado. Ahí no hay una ausencia de Estado. En Haití, por ejemplo, hubo registro civil. Ahorita no hay registro civil en Haití. No le creo. ¿No? Nace un bebé, ¿dónde inscribe uno el nacimiento del bebé? Se murió la abuelita, ¿dónde? No hay dónde inscribir. En Haití hubo cementerios, ya no existen los cementerios municipales, nada. Entonces se muere alguien de la familia. En la calle. Pues en la calle, en la avenida, enfrente a la casa, donde uno quiera, pues. En Haití, pues, hubo registro de la propiedad, ya no hay registro de la propiedad. Es la ley del más fuerte. Nombre, el que tiene más guaruras y ejércitos privados son los que... O sea, una ausencia de Estado absoluto. Y después de trabajar en Haití, fui nombrado subsecretario general de la ONU encargado de todas las operaciones de paz en el mundo. Yo era el comandante mundial de los cascos azules. Y mi trabajo esencialmente era administrar y supervisar estados en crisis y estados fallidos. Y ahí es donde también ahí me entra la angustia. Que todos esos países que me tocó supervisar y administrar en su pasado, hubo Estado de Derecho, las cosas funcionaban. E igual que Haití, entraron en ese camino que los convirtió en estados fallidos o estados, naciones sin Estado. Y es cuando veo que es exactamente el mismo camino que Guatemala lleva. Para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Entonces es cuando yo digo, tenemos que hacer algo, tenemos que cambiar el rumbo del país. Si no, vamos camino a un barranco. Yo ya lo viví, yo ya viví el futuro de Guatemala si no le cambiamos de rumbo. Y vamos a caer en un barranco. Y si caemos en ese precipicio, se lo digo, de ese hoyo no se sale, no se sale. Y aquí estamos, qué bonita la capital, ¿verdad? Aquí estamos en este estudio, en este edificio. Aquí estamos en la capital trabajando, sacando adelante a nuestras familias, nuestras burbujitas. Pero no nos damos cuenta que este país está cayendo a pedazos. Y el síntoma más evidente de eso es el hecho de que 1.500 guatemaltecos cada día tratan de salir de Guatemala. 1.500 guatemaltecos migran. Más de medio millón de guatemaltecos cada año tratan de cruzar las fronteras a Estados Unidos. Muchos mueren en el intento. Enfrentando la muerte. Padres de familia que envían solos a sus niños, a sus hijos, los envían solos, con tal de que a lo mejor tienen una oportunidad fuera de acá. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación. Y lo que tenemos de educación es de las peores del mundo. La cobertura de salud, la corrupción, la mortalidad infantil. Hay 193 países en el mundo y Guatemala está en el rango de los peores 6 del mundo con los mayores niveles de mortalidad infantil, niños que se mueren de hambre en Guatemala. La cobertura de salud, la infraestructura, en todo hemos ido retrocediendo. Doctor, y eso es la motivación que yo tuve en la última elección para participar y hacer algo. Cuando usted me preguntaba, ¿y qué lo motiva a ser candidato? Pues eso es precisamente. Doctor, usted menciona algunos de los problemas. Duele ser pesimista, pero es que la realidad de Guatemala, como dijo el poeta, creo que fue Luis de León, que en Guatemala cada 10 años retrocedemos 20. Sí. Es la verdad, guatemalteco. Pero, ¿cuáles han sido los mayores problemas que ustedes han identificado para decir, bueno, vamos a llegar a la presidencia de la República y vamos a atacar estos problemas? Primero, tal y tal. Primero es la corrupción. La corrupción está destruyendo y corroyendo a Guatemala. Nos quejábamos de Otío, ¿se acuerda usted de Otío? Otío y Roxana. Sí, claro. Pues resultaron ser niños de primera comunión. Sí, ¿verdad? Yo pensaba lo mismo, que pareciera que son nada comparado a lo que hemos tenido. Es que son insaciables, una cosa terrible. Todo está enfermo, todo está contaminado, todo está infectado de corrupción. Y si no combatimos eso, mire, ahora en los programas de trabajo de gobierno, los candidatos que voy a ganar trabajo, que voy a hacer esto, si no combatimos la corrupción, todo lo demás es irrelevante. Primero la corrupción. ¿Cómo la combatimos, doctor? Pues con el ejemplo y con el chicote. Y si la cabeza está podrida, todo lo demás se va a podrir también. Con el ejemplo, la advertencia a tiempo a cualquier funcionario electo o designado, que cualquiera que se desvíe, le cae la viga, le cae... Es que si no rompemos este ciclo de suicidio colectivo que llevamos, vamos a perder al país. Y estamos en una etapa, digo yo, muy jocoteada como sociedad.
Estamos en la etapa del sálvese quien pueda. Como aquí ya no hay futuro, aquí no hay posibilidades, aquí no hay trabajo, aquí no hay empleo, aquí no hay desarrollo, aquí no hay educación, entonces todo el mundo anda ahí con el asadón en la mano. Soy ministro, soy político, soy diputado. Familiar de tal. Yo soy, allá en Villanueva, acá en Villanueva, los síndicos y concejales del Consejo Municipal de Villanueva están ganando 105,000 quetzales al mes cada uno por dietas de sesiones ficticias del Consejo Municipal. Y así es a nivel nacional. Entonces, con el asadón en la mano, me salvo yo, mi familia, sálvese quien pueda. Ya no me importa la comunidad, el país, ya no me importa la república. Y entonces, romper ese ciclo no es fácil. Y es lo que le digo a mis compañeros del partido. Cuando Dios mediante asumamos el gobierno, el Estado, la responsabilidad de conducir a Guatemala, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza de los guatemaltecos en instituciones y en personas. Ya la gente no cree en nada ni en nadie y tienen razón. Por ejemplo, yo no presento candidatos al Parlamento Centroamericano en esta elección, no los presenté en la elección del 2019. En la última elección, un señor que se dice presidente ahorita, parece esa propuesta mía también como que le resonó a él, ¿verdad? Dijo, sí, qué barbaridad el Parlacén, voy a retirar a Guatemala el Parlacén, voy a cerrar las AAS, montón de cosas. Por supuesto, no ha pasado nada, ¿verdad? Y otro candidato a la presidencia también adoptó mi mismo discurso. Si el Parlacén es un abuso, es una barbaridad, que una aquí. Y su esposa era candidata al Parlacén. Entonces, con razón, la gente ya no cree en nadie, pues. Entonces, hay que ser congruentes, serios, responsables y trabajar para la gente. Por eso nuestra propuesta es volver a poner al Estado y al gobierno al servicio de la gente. Para eso fue creado el gobierno, para servir a la gente, y eso ya no está sucediendo. Estos gobiernos, las viejas políticas, las viejas prácticas están al servicio de élites, de grupos, de sectores, y lo peor de todo, están al servicio de ellos mismos, ahí sirviéndose. ¿Sabe usted cuál es el presupuesto que el Congreso te autorizó para sí mismo este año? No. No sabe, no conoce usted. Usted sabe, usted lo que nos está viendo, ¿sabe el presupuesto que el Congreso para este año 2023 se autorizó para sí mismo? No fueron 50 millones de quetzales, no fueron 200 millones de quetzales, ni 700 millones de quetzales. Están sentados. Fueron 1,200 millones de quetzales. ¿Sabe lo que es eso? Diabla. 1,200 millones de quetzales de presupuesto para el Congreso. No puede ser. Pues. ¿Y para qué? O sea, cualquier persona ¿Cómo que para qué? No, ¿Cómo que para qué? Para ni modo, plazas claro, fantasmas ahí. Sí, o sea, no es como que ejecuten algo. De nuevo la actitud, el sálvese quien pueda. Soy diputado, nunca más en la vida voy a volver a ser diputado. Esta es mi última oportunidad. ¿Qué hago? Así estamos. No, tenemos que romper ese ciclo. Entonces, ¿y eso cómo se logra? Enfrentando a la mano peluda, la mano peluda. Aquí hay una mano peluda de la corrupción, la mano peluda. Y los que están no se quieren ir. Y las que estuvieron quieren regresar. Pero si las que estuvieron y quieren regresar y los que están son los responsables de esa situación trágica que está viviendo Guatemala. Y ahorita estamos escuchando una nueva trampa, porque este gobierno financió a muchos partidos satélites, muchos ahí. Entre más partidos y más candidatos haya, mejor. Así se diluye el voto. Y ahorita están con esta campaña que estoy escuchando en redes sociales. Hay que abstenerse de ir a votar. No vayan a votar. Claro. Y otros que dicen, vayan a votar, pero voten nulo, voten nulo. Eso es una trampa. Total. Una trampa, porque entre menos votos haya, más se cuela la mano peluda ahí. Con pocos votos, con los recursos que tienen del Estado, el candidato oficial, se puede colar. Esa es una trampa. No caigamos en esa trampa. Vayamos a votar. No le estoy pidiendo que vote por mí, pero vayamos a votar y ejercemos ese voto, ese derecho. Es la última oportunidad que tiene Guatemala para salir adelante. Porque miren, si seguimos votando por los mismos de siempre. Vamos a parar como Haití. Vamos para allá vamos, pues, para allá vamos. Tenemos que hablar de eso. Tenemos una oportunidad única estas elecciones. Aprovechémoslo. Y es lo único que tenemos. El arma secreta del pueblo es el voto. Y ahí, ahorita miren, en todas las comunidades, a donde yo voy, el candidato alcalde, que es por supuesto siempre el candidato oficial, ahí nos bloquean, nos cortan la luz, amenazan a la gente que van a los mitines, que no les van a dar esto, los persiguen, acoso, hostigamiento. Yo le digo a todo el mundo, a nivel nacional, si les piden que vayan a un meeting del partido oficial, vayan, sin ningún problema, vayan. Si les piden que aplaudan, aplaudan.
Si les piden que sonrían, sonrían. ¿No? Y si les piden el voto, ustedes digan que sí, cómo no, vamos a votar por ustedes. Pero el día de las elecciones, ahí ante nuestra conciencia vamos a ir a depositar ese voto secreto y a través de ese voto secreto vamos a mandar a los corruptos, a los bandidos, a los malandrines, al pasado donde deben estar y que abramos ese camino de desarrollo, de transformación, de modernización. Hay un camino de luz frente a Guatemala. No hay otro país del mundo que tenga el potencial que tiene Guatemala para salir adelante. Justamente eso hablaba hoy en la mañana con alguien, doctor, pero nos tenemos que ir a un corte porque producción nos está diciendo que ya se acabó el tiempo de este segmento, pero escríbanos en las redes, síganos y volvemos pronto, no se espere. Bueno, y continuamos platicando y conociendo más a fondo a la persona detrás del político también. Y hoy, como usted sabe, pues estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República por el partido Cabal. Él es el doctor Edmond Mulet. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta porque no puedo dejar de verle la estrellita ahí. Y es que usted decidió crear un nuevo partido para estas elecciones. Así es. Y pues la imagen es una estrella. Yo siempre veo, por ejemplo, las estrellas como una narrativa bíblica, digamos, que la estrella anunció el nacimiento de Jesús o algo así. ¿Qué hay detrás de Cabal? Bueno, cuando dejé el otro partido por corruptos y por bandidos, que yo no podía acompañarlos en todo lo que estaban haciendo, hace 3 años y pico, empezamos a crear Cabal. Entonces estaba el tema del nombre primero. ¿Qué nombre le ponemos al partido? Entonces ahí tuvimos varios focus groups y todo, y unos querían siglas, otros querían largas denominaciones, que el movimiento de esto, nada. Un nombre sencillo, corto, breve, que signifique algo, y finalmente aterrizamos con Cabal, que es una expresión cotidiana guatemalteca, que incluso sin darnos cuenta la decimos todo el tiempo. Cabal, todo el tiempo. Y que en ningún otro país de habla hispana, América Latina, en ningún otro país se utiliza la palabra cabal como se utiliza pues en Guatemala. O sea que es un chapinismo muy propio nuestro. Luego el símbolo. Entonces yo les dije, uno porque ya conoce y tiene experiencia, entonces le digo que sea un símbolo muy sencillo y además del mismo color. El símbolo y el nombre que ser del mismo color. Entonces decían, no, porque vamos a poner el nombre Cabal, entonces el símbolo, que no sé cuánto, que sea de otro, no, del mismo color. Bueno, entonces, bueno, finalmente una estrella, sencilla. Y entonces, bueno, la estrella tiene que ser amarilla o dorada. No les digo yo, porque hay que acordarse de las pintas también, porque con solo un color, pues solo un color se pinta. En cambio, ya con 2 colores, ahí quedó. Ahorita el partido Voz acaba de sacar su logo. Tiene 8 colores diferentes. Sí, pues, entonces dice uno, ¿cómo van a ir a pintar, a reproducir eso? Es complicado. Traté de ser lo más práctico posible. Y es que en Guatemala nos encantan los dibujitos y los chirulitos. Yo no sé si alguien se acuerda cuál era el símbolo del partido que era de Ninette Montenegro. Encuentro por Guatemala. De Encuentro por Guatemala. Sí, eran unos circulitos rodeados por otros círculos. ¿Y eso qué es? Es una vista de arriba de unas 4 cabezas que están abrazados unos así. Entonces uno decía que un círculo lleno, uno ni entendía ni comprendía. Claro. Entonces un símbolo, bueno. Finalmente acordamos la estrella. Pues la estrella tiene un brazo un poquito más largo. Y alguien dijo, no, miren, en Guatemala la justicia es muy importante. Hay que colgarle en la punta más larga de esa estrella una balanza de la justicia. No, hombre, le digo, no, hombre, nada de chirulos, ni de dibujos, ni nada. Porque habían empezado, es que la familia es importante, que hay que poner un rito porque es el medio ambiente, que los niños también, que la niñez. Puro logo de municipalidad. Sí, entonces, no. Como que fuera comité cívico para hacer un municipio. No, solo. Bueno, finalmente aterrizamos el nombre Cabal y un símbolo sencillo, breve, corto, directo, que es la estrella. Doctor, veo que hay renovación. Pues veo el partido anterior en el que participa y veo que ahora lleva, entiendo yo, usted me corregirá, pues una combinación entre personas que han hecho función pública y personas que son nuevas. ¿Cuál es la idea de proponerle esto al pueblo de Guatemala? Porque veo, y yo se lo digo a título personal, veo cuadros como Julio Héctor Estrada, que me parece un técnico muy pilas, pues. Pero cuéntenos usted, o sea, esta combinación que es que el Estado es cosa seria, no podemos llevar al gobierno solo cosas nuevas, porque es una narrativa que le conviene a ciertos partidos, que ellos ni siquiera cumplen también. No, tampoco cumplen. Nadie en Guatemala tiene cuadros totalmente nuevos y recientes. Es imposible. Y todo el mundo tiene a alguien reciclado. Y en el caso nuestro,
Es importante llevar a gente al gobierno, gente que conozca, gente que tenga experiencia, que tenga capacidad. El gobierno y el Estado no es para ir a aprender, a improvisar. El gobierno es cosa seria, pues. No es Tenemos fácil. que llegar a ejecutar. Yo a veces me pregunto, con todo respeto, yo no sé si es amigo o familiar usted de algunos de los ministros de los últimos gobiernos, pero yo a veces veo esa gente que está ahí, yo digo, ¿y esa gente de dónde salió? Claro. ¿De dónde salió? Para robar, son excelentes para ejecutar una absoluta nulidad. Entonces tenemos que tener gente que sepa, que conozca de Estado, que conozca el sector privado, gente realmente con luces, con visión. Por poner un ejemplo, yo no conozco quién está dirigiendo ahorita el INGUAT, pero en el pasado he conocido a directores del INGUAT, por ejemplo, que no hablan inglés, no hablan inglés. Wow. ¿Cómo hace el director del INGUAT que va a ir a promocionar al país, a vender a Guatemala una conferencia, una feria internacional, si ni siquiera habla inglés? Gente que ponen ahí en el INGUAT sin ninguna visión, sin ninguna capacidad, sin nada. Y eso es solo un ejemplo. Y a nivel de todo el Estado es lo mismo, porque es un compromiso político, porque es el sobrino de no sé quién, porque es el pariente de no sé cuándo. Así no vamos a salir adelante. Y yo veo, miren, los partidos políticos ahorita, ahí la UNE, pues para ser francos. Hablar las cosas como son. Sandra Torres, ahí pone de candidatos a diputados en lista nacional a sus hijos, a sus sobrinos, a su hermano, en el Parlamento Centroamericano, diputados aquí por el Distrito Metropolitano. Todos son parientes, todos son parientes. Otro partido, Victoria, todos son parientes en Victoria también. Así todos son hermanos. Y en todos los partidos, todo el mundo mete sus parientes. Miren, yo no tengo parientes de nada, yo tengo 25 primos hermanos y tengo un catazumbal de sobrinos también, ¿verdad? Y ninguno está. Es que tenemos que ser serios en ese sentido y por eso es que la meritocracia es muy importante también. Estamos tratando de dar el ejemplo. Doctor, hay que hablar las cosas como son y 4 años no son suficientes No. para... mire, no se puede hacer absolutamente una política estatal en 4 años es... Pero sí se puede cambiar el rumbo del país. Claro, cambiar eso, el rumbo eso, para que ya no vayamos caminando hacia ese barranco, ese precipicio. Eso sí se puede hacer. Eso es justamente donde quiero ir. Y combatir la corrupción. ¿Cuál es la Guatemala que nos queda cuando Edmond Mulet deje la presidencia, por ejemplo? ¿Cómo es esa Guatemala que tendremos después de que usted sea presidente? Fue un gobierno en la Guatemala donde ya no prevalezca la corrupción como ahora, donde ya dejemos atrás la tos. No la tos del COVID, sino la tosecita. Aquí en Guatemala todos sufrimos de la tosecita. Cualquier ventanilla, cualquier diligencia, cualquier tema en el gobierno, en el Estado, es con mucho gusto, pero platiquemos. No, sí, todo. Se arreglan aquí, dice usted. Mire, platiquemos. Debajo de la mesa. No, hombre. Entonces, romper con eso sí es. Y poner, como dije de nuevo, al Estado, al gobierno, al servicio de la gente. Que lo prioritario sea la gente, sea la población, no intereses de grupos o de sectores. Ya en nuestro programa de gobierno tenemos ejemplos de lo que vamos a hacer. Por favor, cuéntenos su plan de gobierno. El Estado de Guatemala le da a las grandes importadoras de gas propano en el país un enorme subsidio. Millones de centenares de millones de quetzales de subsidio al gas propano. Y eso nunca le llega a la gente. Pues a mí me da mucha pena. Le vamos a quitar ese subsidio a las grandes empresas y se lo vamos a dar directamente a la gente, ya sin pasar por los grandotes y de manera muy sencilla. Con el recibo de luz eléctrica de tarifa social, ahí va a venir un código. Y con ese recibo de luz eléctrica, con ese código, van a ir a cualquier distribuidor privado de venta, de vendedor de gas propano. Con ese recibo, con su código, van a ir ahí. Y un tambo de gas que vale 130 quetzales, solamente van a pagar 90 quetzales, porque ese código tiene el subsidio de 40 quetzales. Entonces, en lugar de darle el subsidio a los grandotes, a las grandes empresas, se lo damos directamente a la gente. Es la única forma realmente de evitar esos grandes contratos y esos grandes negocios. Aquí ha habido la mano peluda, me ha estado acusando últimamente que yo soy demagogo y populista porque estoy ofreciendo las medicinas gratis. Quiero entrar a esa propuesta justamente. Cuéntanos. Sí, no se puede, dice la mano peluda. Ni modo si la mano peluda es la que se beneficia del esquema. Con las farmacéuticas. La esquema actual. El Ministerio de Salud Pública tiene un enorme presupuesto para compra de medicinas. ¿Y a quién se la compra? A los grandes traficantes de la salud, las grandes farmacéuticas, a los grandes distribuidores. Por supuesto, son grandes contratos. Ahí hay mordidas, comisiones, negocios, una porquería. Vayamos a cualquier puesto de salud, no hay una medicina.
a un CAP, no hay medicina, a un hospital, no hay medicina. Uno llega a cualquiera de los servicios públicos de salud, mira, aquí está su receta, vaya a comprar su medicina porque aquí no hay. El Ministerio de Salud Pública no está distribuyendo lo que debe distribuir y están comprando a veces medicinas que no son las que los guatemaltecos necesitan, solo porque hay negocio y hay contrato. Pues eso se va a terminar. El dinero, el presupuesto, el recurso está ahí. Pero entonces las personas van a ir solamente con una receta médica de un puesto de salud, de un hospital público o privado, con un médico privado, con una receta y van a la farmacia. Ahí está la lista de las 100 medicinas esenciales básicas que ha estado ahí toda la vida, que son las fundamentales. Y si esa medicina en la receta aparece en la lista de medicinas, la farmacia, cualquier farmacia privada, le entrega eso gratuitamente y el Estado después le va a compensar a la farmacia directamente. Vamos a ir directamente a la gente sin pasar por los grandotes. Un paréntesis, sí quiero aclarar que la lista de medicinas son 100 medicinas, no son 101. ¿Esa una? Eso es el problema de cada uno. Si lo necesitan, que lo vayan a comprar. Eso sí, lo vayan a comprar. Pero ha habido ahí interpretaciones de que van a ser 101 medicinas. No, son 100 medicinas. 100 medicinas. Sí. Vamos a poner ahí el video para que la gente entre un poco en contexto. La gente así es, la gente ahí quiere ver un poquito de esas medicinas. Doctor, el tema de educación es un tema complicado, porque al hablar de educación en Guatemala, bueno, dejemos por ahí que premien a la ministra después de mostrar cómo estaban las aulas sin techos, sin escritorios, pero le dan un premio, pero bueno, no importa. Al hablar de educación, como hablábamos, Guatemala es el país de todo el continente que menos invierte en educación. En educación, escasamente 2.7% de nuestro PIB. Y la calidad de la educación, y no lo digo yo, pero ahí está la evaluación que hace el propio ministerio, incluyendo colegios privados cada año. Solo 17% de todos los estudiantes de Guatemala pasan los exámenes de matemáticas. Sí, eso es lamentable. Y solo 22% pasan los exámenes de lenguaje y de comprensión. De comprensión lectora. Por eso vamos a invertir en educación, pero no en la educación actual, que es el tiempo de las cavernas, de la edad de piedra. Ahí vienen las nuevas tecnologías, el mundo digital, y todos los estudiantes en Guatemala de primaria, secundaria y diversificado van a recibir su tablet. Eso es lo que quiero que nos cuente. Por favor, cuéntenos cómo está ese plan, porque como he visto ataques en redes sociales de que no, ¿cómo lo va a conseguir? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo funciona el tema pues es muy fácil. De una conectividad? Si quieren conocer con detalle cada uno de estos temas, hay que entrar a muletpresidente.com. Ahí está nuestro programa de gobierno. Aquí va a aparecer el link para que ustedes puedan entrar. muletpresidente.com. Y ahí está las fuentes de financiamiento, el presupuesto, todo lo tenemos pues al centavo de donde van, sin aumentar impuestos, con recursos actuales. Le quiero mencionar, los guatemaltecos han estado haciendo un enorme sacrificio estos últimos años pagando más impuestos. La recaudación fiscal en estos últimos 3 años ha aumentado en más de 30,000 millones de quetzales. ¿Y qué hacen con ese aumento? Aumentan el presupuesto general de gastos de la nación. El del Congreso, por ejemplo. Sí, y se lo distribuyen. Un puchito para el Ministerio de la Defensa, un puchito para aquí, un puchito para acá, un puchito. Se diluye en la burocracia. No hay ningún impacto. Los guatemaltecos no estamos mejorando el tema de salud o el tema de seguridad o el tema de infraestructura. No, todo se pierde. Lo que vamos a hacer es aumento de recaudación fiscal que va a seguir, también las proyecciones son que va a seguir. Eso no se va a distribuir a los ministerios, sino se va a reservar para proyectos, programas de impacto transformacionales para la gente. Y ahí viene mi programa de jubilación universal, el tema de muchos aspectos de infraestructura que van a venir a transformar la vida de los guatemaltecos. Doctor, pues este es un tema, el tema de los adultos desamparados pues es un tema, pero hay algo que tenemos que abordarlo, es que jóvenes, 150,000, casi 200,000 se están graduando anuales. 270,000 jóvenes se gradúan de educación media cada año. ¿Y cuántos consiguen trabajo? 23,000. No hay trabajo, chance. Chance, cabal. Chance. Sí. ¿Cómo generamos ese ambiente para la creación de empresas? ¿O cómo generamos? Porque mire, una cosa, decir que alguien va a llegar a decir que va a hacer tantas plazas de empleo, son casacas, pues, porque, o sea, no es así, no es una varita mágica que cree 200,000 empleos. Pero, ¿cuáles son esas bases que proponen Mon Mulet y el Partido Cabal para hacerlo? Sabemos que la única forma de crear trabajo y empleo es con la inversión nacional o inversión internacional, que vengan a invertir al país y generar trabajo y empleo.
¿Quién con 2 dedos de frente va a venir a invertir a un país como Guatemala, donde llevamos 3 años y medio en elegir magistrados de Corte Suprema, magistrados de salas de apelación? Para empezar por ahí. ¿Quién va a venir a invertir a un país donde impera la corrupción y la impunidad? Usted sabe, hablando de impunidad, que Guatemala el 97, te repito, 97% de los asesinatos y homicidios quedan impunes. Un asesino tiene 97% de posibilidades de que nunca pague por su crimen. Wow. Un país donde las carreteras están destruidas, un gobierno que tiene el doble presupuesto que el gobierno anterior para caminos y carreteras, y todo está destruido. Tenemos la velocidad más baja en transporte, velocidad de transporte pesado en Guatemala, tenemos 17 kilómetros por hora de promedio. ¿Quién va a venir a invertir a un país así? Un productor, alguien que exportar, cuando los puertos están controlados por las mafias. Todo es un desastre. Entonces yo, como corporación internacional, voy a poner mi empresa, mi fábrica, mis servicios en República Dominicana, o en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador. Al final me voy a beneficiar del consumidor guatemalteco, mercado común centroamericano. Pero mi empresa, mi fábrica, mi creación de empleos no lo voy a hacer en Guatemala porque los riesgos son demasiado altos. Entonces tenemos que crear esas condiciones también. Y estamos dejando pasar de nuevo una oportunidad que no se nos va a volver a presentar en los próximos 100 años. Es la crisis política, esas fricciones que hay entre Estados Unidos y China, además del alto costo del transporte marítimo que se ha multiplicado. Entonces, todas esas grandes fábricas, corporaciones que están en China, están buscando a relocalizarse. En inglés le llaman el nearshoring. Okay. Se quieren acercar al mercado de consumo más grande del mundo. Ahí está. Entonces, andan buscando a dónde van. Y ocurre, qué casualidad, que Guatemala es el único país del mundo que tiene una frontera común con el mercado de consumo más grande del mundo, el acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, nuestros 2 océanos, nuestras ventajas competitivas, nuestra generación de energía eléctrica, todo esto. Y no estamos moviendo un dedo para hacer atractivas esas inversiones en el país, cuando todos los demás países de la cuenca del Pacífico lo están haciendo. Entonces, falta de visión, falta de capacidad, falta de compromiso, falta de tener una visión por el futuro del país, pues. Y entonces, hablando de generación de trabajo y empleo, tenemos que crear esas condiciones. Mientras tanto, tenemos un programa que se llama El Primer Empleo, que cualquier empresa, cualquier empleador que contrate a un joven de menos de 26 años y que ese sea su primer trabajo, el Estado le va a subsidiar el 30% de ese sueldo que paga el empleador. Okay. Para motivar a las empresas a contratar a gente nueva y mano todo. De obra joven. Para que así adquieran experiencia, porque muchos llegan graduados. No, aquí solo, ¿qué experiencia tiene? Quieren 10 años de experiencia y que tengan menos de 30. Tengo 21 años, sí, necesitamos gente con experiencia de 5 años. Entonces, con esto, abrir la puerta para que vayan teniendo experiencia. Hay formas así de irlo promocionando. Las carreras técnicas del Instituto Técnico Vocacional Inrich Fishman, totalmente abandonado. Wow. Hay toda la maquinaria oxidada, no la han repuesto, que es otra forma también de ir generando capacidades. O sea, hay muchas formas pues de hacerlo. Buenísimo, doctor, y tenemos que hablarlo, pero ya se señala producción para que nos vayamos a un corte, regresamos en breve, pero antes te quiero hacer unas preguntas, porque quiero conocer ahí qué tan buen gusto musical tiene o conocer un poco más de sus gustos y saber cómo es esto un poco más. Me gusta kayakear. Ya vi ahí que está tirando retos para kayakear y que hay Mara que también se quiere subir ese reto. Muy bien. Pero la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿qué música escucha Edmund Munet? Cuando va de gira, por ejemplo, ahí ponen... Bueno, en las giras ahí va uno platicando con la gente, no se puede escuchar mucha música. Pero acá, cuando puedo, escucho... Nadie lo hace. Nadie, me temo que nadie en Guatemala lo está haciendo. Tal vez soy el único que escucha Radio Faro Cultural. ¿En serio? Sí. Y entonces en las mañanas temprano, de 7 a 8, hay marimba. Y de 2 a 3 hay marimba. A mí me ¿Y gusta. algún género musical, digamos? Clásico, rock, clásico o música instrumental. Bueno, música instrumental y me gusta mucho. Bueno, hay música latinoamericana de los años 40, 50, 60 también. Música para bailar es interesante y todo, pero sí. Sí, ese tipo de música, entonces. Sí. Y música clásica. Música buenísimo. ¿Cuál ha sido el personaje que más le ha impactado? Que he conocido y con el que se ha sentado una taza de café brevemente. ¿Cuál ha sido el que más le ha impactado? Bueno, yo me he sentado. O también, ¿con quién le hubiese gustado platicar? Bueno, yo me he sentado a platicar, a comer con papas, con reyes, con monarcas, con príncipes, con presidentes, primeros ministros, y todos pues tienen sus...
con bandidos también, ¿va? Porque he conocido dictadores ahí en África que son de los que le cortan la cabeza a todo el mundo. Entonces, tengo esas experiencias y todo, pero con la persona que no conocí y que sí me hubiera gustado tener una conversación hubiera sido con Mandela. Mandela fue el gran líder sudafricano, estuvo en la cárcel 27 años, víctima del apartheid en Sudáfrica. Lo liberan en los acuerdos de paz que hubo en Sudáfrica. Unos meses después son las elecciones presidenciales. Sufrió 27 años, aislamiento absoluto. Lo eligen presidente de Sudáfrica y los de su partido, gente que lo apoyaba, realmente con sangre en el ojo, querían venganza y querían retribución y querían esto y lo otro. Y él fue el que realmente sacó adelante a Sudáfrica de esa división y esa polarización y la hizo avanzar. Mandela es un gran ejemplo. Buenísimo, doctor, muchas gracias. En lo que usted busca ahí, la biografía de Nelson Mandela o algún video puede ser, nosotros nos vamos a un corte, pero no se despegue porque regresamos a la última parte con el doctor Edmond Mulet. Regresamos pronto. Doctor, tenemos que hablar de que he visto, le voy a ser sincero, unos ataques en su contra. No voy a decir los net center, no voy a decir nada de eso, pero quisiera que usted nos aclarara. Hemos visto ahí, por ejemplo, que lo vinculan a ciertos temas que usted ya sabe cuáles son esos temas, pero que representa que el globalismo, que representa injerencia extranjera, que esto y que el otro. Por ahí le decían viejito buena onda. ¿Qué puede responder usted a los ataques? Que hay muchas páginas, y ojo, que se lo digo, que dicen con publicidad, Edmond Mulet, tal y tal. Sí. Y mire, el famoso tema de los niños. De las adopciones. Para que usted nos cuente, usted cuente su versión en este derecho a réplica ante la ciudadanía. Sí. Bueno, hemos visto en esas campañas negras de desinformación, de descalificación, y que son netcenteros, pues pagados, pues ahí con pauta y todo. Y como Mulet trabajó en Naciones Unidas, es globalista, es comunista, viene a venezualizar Guatemala, unas cosas increíbles, pues, que la Agenda 2030 y es pro LBGT, bueno, una serie de cosas impresionantes lo que la gente dice. Y hace 42 años, cuando tuve esa acusación falsa de unas adopciones ilegales, que se demostró que no era cierto, fue una acusación falsa de la policía judicial. ¿Es mentira eso, dice usted? Totalmente, fue una acusación falsa de la policía judicial. Nunca hubo juicio, nunca hubo proceso, nunca se abrió a proceso porque fue rechazado esa acusación. Yo trataba de ayudar a algunos niños en Guatemala, huérfanos, para que tuvieran cariño, que tuvieran una casa, tuvieran un futuro. Yo no cobraba honorarios, por eso pues esto era pro bono, voluntario. Y esa acusación falsa, 42 años después, vienen ahí la mano peluda, que Mulet, adopciones ilegales, etcétera, lo cual es falso. No han encontrado otra cosa, nada más, ni de corrupción, ni de mal manejo de fondos, ni de irresponsabilidad, nada. Lo único que encuentran es, hace 42 años, una acusación falsa sin fundamento. Entonces, y es lo que están pues utilizando ahora, además de todas las cosas esas de que yo vengo a venezualizar Guatemala, lo cual también es increíble hasta dónde llega la desfachatez y el cinismo de las mentiras, pues, de las campañas negras. Yo a veces me asombro enormemente de esa capacidad que tienen de mentir algunas personas. Increíble. Ahora, doctor, hemos visto que hay una parte del sistema de justicia que está queriendo accionar contra usted. Se pronunció acerca de los periodistas y le presentaron ahí su tarjetita amarilla de que no podía estarse pronunciando acerca de eso, que le querían levantar el juicio porque eso era campaña anticipada. Hemos visto ahí a un fiscal del Ministerio Público queriendo, se ve el que quieren hacer algo en contra de usted. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo veo que usted manifiesta acerca de, por ejemplo, la libertad de expresión, libertad de prensa, y pues le levanta una tarjeta amarilla. ¿Cuál es su postura ante eso? Bueno, yo he sido objeto de hostigamiento, de acoso, de persecución, de ataques desde hace varios años ya. La mano peluda se preocupa cuando viene alguien que pone en peligro
el latrocinio, las ventajas, porque hay grupos en Guatemala que se benefician de la situación actual y no quieren que la cosa cambie. Y últimamente, pues, además de todas esas acusaciones que yo recibía en el Tribunal Supremo Electoral durante los 2 últimos años, todas las semanas, denuncias anónimas en contra mí en el Tribunal Supremo Electoral. El tema de mi libro, que ya no podía publicar, me abrieron expediente porque yo tenía un trifoliar con un resumen de mi ridículum. Es mi ridículum, no mi currículum. Un resumen, ahí tenía yo, delito. Pero una cosa terrible. Y cuando ya una fiscal del Ministerio Público solicita a un juez que se investigue a cualquier periodista en Guatemala, a caricaturistas, a formadores de opinión, a un entrevistador. ¿Quieren callar la prensa en Guatemala, doctor? Y viene el juez y accede a la petición de esa fiscal de investigar a cualquier periodista, es cuando uno dice no puede ser. Es cuando yo alcé mi voz, dije aquí, ¿a dónde vamos? Camino a Nicaragua, camino a Cuba, camino a Venezuela. Entonces fue cuando yo denuncié esas acciones del Ministerio Público en contra de la libre expresión del pensamiento, de los principios fundamentales de toda democracia y de nuestra Constitución. Dice Curruchiche, el fiscal contra la impunidad, FESI. Mulet está conspirando para bloquear la administración de justicia en Guatemala. Entonces me dice conspirador y me dice todo tipo de cosas y presenta denuncias en el Tribunal Supremo Electoral en contra mía, que no le corresponde. Y presentó denuncias en contra mía porque yo estaba haciendo campaña anticipada. Cuando ya estábamos en campaña electoral, pues, o sea, el señor ni siquiera se dio cuenta. Y después solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que se me levantara mi derecho de antejuicio, mi inmunidad. Menos mal que los magistrados de la Corte Suprema, pero en pleno, in limine de entrada, rechazaron la pretensión de Curruchiche. Ahorita está ante la Corte de Constitucionalidad. O sea, el señor no me suelta, pues ahí está mordiendo, viendo cómo hace para perseguirme. Pero esta ha sido la actitud de este gobierno durante 2, 3 años, pues ha sido muy, muy duro. Y esta es la última expresión. Pero ya, así como logramos vencerlo ante el Tribunal Supremo Electoral y lo logramos vencer ante la Corte Suprema de Justicia, también lo vamos a vencer ante la Corte Constitucional, porque no hay absolutamente nada. Es obvia, pues, su intención puramente político-electoral que este señor tiene y al servicio de los terroristas de este país. Pues, o sea, es algo impresionante cómo la administración de justicia está penetrada también por intereses ideológicos, partidarios, intereses de grupos y de sectores. Pero ahí seguimos avanzando y vamos ahí, pues, como dije, muy contentos, avanzando pues hacia el 25 de junio. Que ya está cerca, ya está cerca. El 25 de junio es el Día del Maestro, el Día de la Educación Nacional, una oportunidad única que tenemos realmente para cambiar de rumbo en este país. Doctor, buenísimo. Estamos prácticamente llegando a lo último del tiempo. Ya producción me dice, mira, tarjeta amarilla para ti también, me dice producción. Doctor, de manera breve, antes de hacer la dinámica final, ¿cuáles van a ser sus primeras acciones si llegara a tomar posesión de la presidencia de la República el 14 de enero? ¿Cuáles serán esas primeras acciones? ¿Y cómo podría resumir usted los primeros 100 días? Primero, nombrar a gente proba, correcta, decente, honesta, comprometida en la lucha contra la corrupción, gente capaz en todas las dimensiones del gobierno, de la administración pública. Segundo, tomar control del sistema penitenciario. Saben ustedes que Guatemala tiene 23 centros penitenciarios administrados por el sistema penitenciario. 23. Ya han pasado 4 años y no han nombrado a un solo director de ninguna de las 23 cárceles de Guatemala. ¿Y quiénes dirigen las cárceles de Guatemala? Directores interinos. ¿Y quiénes son los directores interinos? Los propios guardias penitenciarios. Que ahí no tienen ni autoridad, no hay disciplina, no hay nada, una cosa terrible. ¿Quiénes administran los centros penitenciarios? Los delincuentes, los mareros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el Estado tomar control, posesión de los centros penitenciarios como debe ser. Eso va a ser la primera acción que vamos a tomar en relación a empezar con ese proceso de garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos en la lucha contra los mareros. Yo ya lo hice en Haití, lo hice en muchos otros países del mundo y lo vamos a hacer aquí en Guatemala también. Y ahí vamos a empezar con esa lucha contra la corrupción e implementar nuestro plan de país, plan de gobierno. ¿Apoyará la iniciativa de sus diputados que he escuchado? Ha mencionado el candidato a diputado Julio Héctor Estrada, que quieren reducir el número del Congreso a través de una reforma constitucional. Esa es una iniciativa del partido.
la ley, la Constitución permite que con 5,000 firmas se pueda hacer una consulta popular. Esa consulta popular, ya llevamos más de 3,000 firmas, esa consulta popular tiene 4 elementos esenciales. Primero, la decisión soberana del pueblo de Guatemala de retirar a Guatemala del Parlacén. Ya no más Parlacén, se terminó la historia. Y después 3 elementos que van a estar incluidos en la reforma constitucional. Primero, vamos a reducir el número de diputados. Ya llevamos 160. Y conforme aumenta la población, aumentan los diputados, y aumentan los diputados, y aumentan los diputados. Y el presupuesto. Sí, y el presupuesto, y la ineficiencia. Entonces vamos a poner un tope. Guatemala no necesita más de 80 diputados. Entonces, que a nivel constitucional, Guatemala va a tener 80 legisladores. El otro elemento es que ya no se va a votar por listas, porque en esas listas se cuelan un montón de gente y uno está votando y no sabe ni por quién. Yo le pregunto a todos los guatemaltecos, ¿quién es su diputado? ¿Quién le está rindiendo cuentas a usted? ¿Por qué votó así o por qué no votó así? Aquí no hay relación entre el elector y el elegido. Pues vamos a terminar con las listas y vamos a votar por personas, por individuos. Y así sabemos quién es nuestro diputado, para que haya una relación y que sea realmente democrático este sistema que tenemos que construir en Guatemala. Y finalmente, ¿saben ustedes cuánto se autorizó? El Congreso, siempre se me olvida, disculpe, el honorable Congreso de la República, ¿cuánto se autorizó de presupuesto para sí mismo este año? Los 1.200. 1.200 millones de quetzales. Entonces tenemos que ponerle un tope a eso y a través de esta reforma constitucional el presupuesto del Congreso será de 0.4% del presupuesto general de la Nación. Son acciones que tenemos que tomar acciones para la reforma de las estructuras del Estado y de nuevo volver a poner al Estado y el gobierno al servicio de la gente. Doctor, así llegamos prácticamente al final de esta entrevista. No sentí el tiempo, no sé si usted lo sintió. No, para nada. Vamos a tener que agendar otra, lo vamos a comprometer ahí en cadena nacional, ¿me parece? Muy bien. Buenísimo. Vamos a hacer una dinámica final. Le voy a dar un par de palabras sobre nombres de instituciones, nombres de personas, o algún tipo de propuesta que puede que nunca lleguen a lugares de toma de decisión, pero usted me va a decir lo primero que piense. La regla que tenemos acá es que si yo le digo, por ejemplo, Joe Biden o Donald Trump, usted no puede decir presidente o expresidente de Estados Unidos, sino lo primero que le venga a la mente o su percepción, ¿le parece? Muy bien. Ok, empezamos. Elecciones 2023. Dudosas. Tribunal Supremo Electoral. Cuestionado. Corte de Constitucionalidad. Ay. Jalada. Ay. Perdón. Ay, es la palabra. Ay. Yo dije, está pensando. No. Ay. Pura la canción de Nodal. Ay. Ahora voy con Sandra Torres. Pasado. Suri Ríos. Repasado. Doctor Alejandro Yamatei. Ay, qué pena, ¿verdad? Qué pena. Qué frustración. Congreso de la República, doctor Mulet. Necesita renovación completa, absoluta. Manuel Conde. Parte del pacto de corruptos. Pacto de corruptos. ¿Ya? El que está destruyendo a Guatemala. Voy con elección de cortes de magistrados. Urgente. Lo primero que hay que hacer es elegir magistrados de salas de apelaciones y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Carlos Pineda. Qué pena, porque le dieron jalón, como él mismo dice, en un partido político, pero le dieron jalón en un carro que aparentemente el carro era robado. Entonces ahí pagó el pato el pobre. Voy con candidaturas suspendidas o denegadas. Incluyo en estas Roberto Arzú, Telma Cabrera, Aldo Dávila, demás, y Carlos Penegros. Ha sido un proceso electoral errático, no hay confianza. Se interpreta la ley electoral de manera muy casuística, unos sí, unos no, y de ahí la necesidad urgente de tener una nueva ley electoral que sea confiable. ¿Libertad de prensa, doctor? Estamos en peligro de perderla, hemos ido en ese proceso de degradación. Empezaron con retirar los anuncios del gobierno a muchos medios de comunicación, después empezaron a amenazar a empresas privadas que estaban anunciando en algunos medios de comunicación, amenazándolas para que anunciaran en ciertos medios de comunicación. Después empezaron con la persecución de periodistas y así, vamos en una degradación terrible y que realmente afecta el desarrollo del país. ¿Partido Cabal? Cabal. Doctor Muleta. Futuro, cambio, transformación, modernidad. Ok. Termino con Guatemala, doctor.
el país más hermoso que hay sobre la tierra. Buenísimo. Doctor, tiene ahorita su minuto libre para que pueda pues, dirigirse a los televidentes. Esto va a estar también en Spotify, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, aparte del programa a nivel nacional, para que pues, se pueda dirigir, para que pueda decirles a las personas por qué deberían de votar por usted. Y le hago esta pregunta para que pueda contestar ese minuto libre que usted tiene. Entendiendo de que votar por un candidato, votar por usted, es no votar por ninguno de los demás, ¿por qué deberían de votar por Edmund Mulet? Bueno, yo tengo esas canas que ando cargando ahí, no son por gusto, pues eso representa capacidad, experiencia demostrada en muchos aspectos, ámbitos de la vida nacional, de la vida internacional. O sea que todo eso no fue por dedazos o por cuello, sino que fue por mérito propio. Yo llegué a ser, mi único trabajo que he tenido en el Estado es 7 años que fui diputado, embajador de Guatemala en Estados Unidos, embajador en la Unión Europea, y todas esas mis funciones que me llegaron a ser secretario general adjunto de Naciones Unidas, mi último trabajo en Naciones Unidas como jefe del mecanismo para investigar el uso de armas químicas en la guerra en Siria. O sea, todo eso no fue por compadrazgo, pues, o por cuello, sino por realmente mérito. Y todo eso lo estoy poniendo al servicio de Guatemala. Tengo esa capacidad, tengo esa experiencia, tengo las vivencias, tengo un equipo de trabajo extraordinario que me acompaña en este proceso de rescate nacional. Este 25 de junio es la última oportunidad que tenemos los guatemaltecos para cambiar de rumbo. Si seguimos votando por los mismos, vamos a tener los mismos resultados de miseria, de pobreza, de abandono, de retraso en todos los índices de desarrollo humano. Esta es la oportunidad que tenemos los guatemaltecos para cambiar de rumbo. Este 25 de junio tenemos que hacer lo correcto y dejemos los que están ya en el pasado y las que quieren regresar ya al pasado. Muchas gracias por los servicios prestados. Bye, bye. Pasemos a otra cosa. Guatemala tiene un potencial impresionante para salir adelante como no lo tiene ningún otro país del mundo. Hemos heredado de nuestros ancestros una joya. Guatemala es una joya y en lugar de pulirla y protegerla, la estamos destruyendo y martillando. Miren lo que le estamos haciendo al medio ambiente, lo que le estamos haciendo a la niñez, lo que estamos haciendo con educación, con todo, con todo, con todo. Este es el momento del cambio, de la transformación, de la modernidad para Guatemala. Y ese es el compromiso que yo tengo y el compromiso de todos los candidatos a alcaldes y diputados. Y ese es un aspecto muy importante que quiero enfatizar. Un presidente, y lo hemos visto en estos últimos gobiernos, que llega con pocos diputados, es mucho más difícil alcanzar su proyecto de transformación. Yo le pido a todos los guatemaltecos que votemos en línea. Presidente, diputados, alcaldes, cabal, es que votemos en línea. Yo necesito esa amplia base política a nivel municipal y necesito diputados, cabal, en el Congreso de la República para que podamos transformar el país, para que no haya necesidad de caer en las trampas de las extorsiones o de las negociaciones con otros partidos políticos que han engañado al país. Entonces, yo sí les imploro que voten por diputados cabal también. Yo necesito ese utensilio, esa capacidad para cambiar Guatemala. Este 25 de junio tenemos una cita con la historia, con esa historia que va a abrir un camino de luz, de transformación, de cambio en Guatemala. Aprovechémosla. Este 25 de junio, vota cabal. Doctor, muchas gracias. A usted le agradezco mucho por esta oportunidad. A usted también, muchas gracias. Y si gana, lo vamos a estar fiscalizando aquí. Entonces sí, vamos a estar acá. No, me parece. Y a usted, muchas gracias por permitirnos entrar, no solo a su espacio de la televisión, sino también a sus corazones, porque durante todo este tiempo ha estado pendiente del banquillo y ha estado siguiendo ahí día con día. Le cuento, doctor, qué personas son las entrevistadas. Así que usted este 25 de junio tiene una tarea con el país y este 25 de junio tome la mejor decisión. Nos vemos en una próxima. Que descanse y feliz noche.